Decíamos, tema valioso, tema importante, trastornos relacionados al gluten. Y el doctor David Varela nos va a acompañar en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, David? Un gustazo ¿Qué enorme. tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿Están muy bien. todos? Gracias por acercarte acá y, bueno, compartir esto, ¿no? Me tirabas 2 o 3 tips. Guarda con el tema gluten, con varias derivaciones, algunas se conocen, otras no tanto, pero ¿cómo tenés previsto contarnos esto e ilustrarnos? Bueno, primero buen día a todos. Es un tema complejo y a la misma vez bastante apasionante lo que es el tema del gluten. Últimamente, con lo que sabemos, lo que es la globalización, la industrialización y el tema de los alimentos que cada vez son más industrializados, ha aumentado mucho la incidencia y el número de casos de estos trastornos o enfermedades relacionadas al consumo de gluten. Como para más o menos entrar y que la audiencia, el público conozca el gluten, ¿qué es? El gluten es una proteína, lo encontramos en el pan, que es derivado del trigo, y esta proteína es muy alergénica, o sea, produce reacciones alérgicas en muchas personas, y ahí es donde podemos encontrar un espectro de diferentes manifestaciones o formas de presentación. Claro. ¿Cómo a cada uno de nosotros nos impacta esta proteína que está en exceso ya en los productos? Vos decís, los ultraprocesados son un baño de esto. Exactamente. Lamentablemente. Es que el gluten le da al alimento o, por ejemplo, a la pasta dental le da la consistencia. Lo utilizan no solamente como alimento, sino también porque le da ese potencial de darle forma. Entonces, claro, por eso se utiliza mucho el gluten. En las pastas de dientes también está. Incluso, sí, y también en varios medicamentos. Entonces, eso es importante para aquellos pacientes, especialmente celíacos, que saben que no pueden consumir gluten. Dentro de ese abanico de espectro por el gluten, encontramos la enfermedad celíaca, que es lo más clásico, lo más conocido. Pero también tenemos otras entidades como la alergia al gluten, como cualquier persona que es alérgica al polen. Claro. Se presenta también con el gluten. O lo nuevo que está de moda, lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaco. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas personas que no son celíacas, pero tienen las mismas manifestaciones clínicas que un paciente celíaco al entrar en contacto con el gluten. Y ahí es importante diferenciar, porque cada vez se lo ve más frecuentemente en el consultorio, cada vez más personas consultan y se enteran de este trastorno. ¿A qué se debe? Bueno, el gluten al entrar en contacto con el organismo, especialmente con el intestino, nuestras mucosas, ya el solo hecho de entrar en contacto con la boca, desencadena todo un sistema, una reacción alérgica, una reacción inflamatoria en nuestro organismo que afecta a nuestro intestino. ¿Qué intestino? El intestino delgado. El intestino delgado tiene como 6-7 metros, que es el encargado de absorber todos los nutrientes que nosotros ingerimos. Proteínas, azúcares, vitaminas. Y es muy importante, porque la enfermedad celíaca produce destrucción de ese intestino. Entonces, ¿qué pasa? La persona pierde calcio, no absorbe las vitaminas, pierde proteínas. Claro. Y vienen todas las consecuencias, ¿no? ¿Cómo llega? Porque estás hablando de un degradé o una escala de impacto de esta situación, de este gluten. ¿Cómo te llegan los pacientes a vos? Porque es difícil diagnosticarlo, ¿no? Es difícil diagnosticar que este es el problema. Exactamente. Una de las causas o el motivo de mayor consulta es la persona que viene y que dice, doctor, me hincho. Siento que como algo y me siento hinchado o ya me levanto hinchado. Ese, por lo menos lo que voy viendo, es lo más frecuente. Después, otro es la persona que está anémica. Claro. Años de anemia y no se sabe cuál es la causa, por qué está anémica, por qué siempre le falta hierro. Claro. Hay pacientes también en las mujeres, el caso de la infertilidad, porque afecta el sistema reproductivo. Entonces, claro. Caramba, qué espectro tan amplio, ¿no? Es muy amplio. Hoy se habla más de esta problemática, se habla más de que, ya no está, pero hace unos años, justamente vos decías, pasaban décadas y por ahí una persona tenía un malestar constante y no se identificaba qué era esto. Exactamente. En este último tiempo es impresionante la cantidad de pacientes que han llegado al diagnóstico de enfermedad celíaca. Y vos decís, estás en Catamarca, ¿cuál es el mito? Por ahí hay mitos sobre la enfermedad. Piensan que es una enfermedad más de origen de europeos o que se da más frecuente en niños. ¿Por qué si yo ya tengo 60 años, cómo voy a ser celíaco?
Son dudas que existen en la población, que eso hay que sacarlo, porque lo que menos piensan es que soy celíaco. Claro, sí. En cambio, hay otras personas que sí, ya vienen como diciendo, doctor, ¿no seré celíaco? Entonces... Claro. Esto vos decías recién, a los 60 años, no voy a hacer, en realidad vos ya eras celíaco y después de dar tumbos buscando un diagnóstico te detectaron esto, o sea, te lo nombraron en realidad. Claro. Le pusieron nombre a tu problema. Tal cual. Y lo importante es sospecharlo, ¿no? Porque yo creo que uno para llegar a un diagnóstico lo tiene que pensar y lo tiene que sospechar. Porque si uno no lo sospecha, va a pasar que muchos pacientes vienen de años que son celíacos sin saberlo. Acá tenés en lo etario un rango muy amplio, porque ya podés nacer con celíaco, esta resistencia, no sé cómo se denomina, pero... Exactamente. Podés nacer o que vos tengas la enfermedad, porque la enfermedad es una enfermedad genética. O sea, vos la transmitís, vos la recibís de tus genes, o sea, de tu descendencia. Vos tenés los genes, pero no quiere decir que seas celíaco al tener los genes. Claro. ¿Qué quiere decir? Vos tenés la predisposición a ser celíaco y esa predisposición se puede despertar a cualquier edad de tu vida. Puede ser que al nacimiento, a los 5 años o a los 60, 70 años. Claro. Siempre hay un desencadenante. O sea, vos tenés la predisposición y, por ejemplo, tuviste un cuadro, una gastroenteritis por un virus y ese virus fue el gatillo te detonó para despertar la enfermedad. ¿Ah? Qué bárbaro. Doc, y bueno, en esto, una vez que se diagnostica, no hay marcha atrás, digamos. O sea, lo que tenés que hacer son dietas, mantener que no empeore. Exactamente. Y ahí es muy importante esto para todos, porque la enfermedad celíaca no tiene cura, lamentablemente. Hoy en día están en procesos avanzados de medicación, pero el tratamiento es de por vida. El que es celíaco tiene que seguir una dieta estricta sin gluten, pero tiene que ser estricta. ¿Qué quiere decir? Es todo o nada. ¿Sí? Claro. Porque vos podés venir haciendo bien la dieta y fuiste a una fiesta, comiste un sanguchito, una pizza, y todo lo que hiciste anteriormente es como que lo tiraste a... ¿Tan así, Doc? Sí. Exactamente, porque es tanto el poder alergénico del gluten en una persona que tiene predisposición al rechazo al gluten, que desencadena una inflamación que te lleva a todas las consecuencias. Y esto que uno lo ve, dicen, no mezclemos el pan. Bueno, ahora me hablaste del dentífrico, o sea, la verdad que se transforma casi, tenés que ser un obsesivo, ¿no? Sí. Lamentablemente sí. Las personas, por ahí lo más difícil es la persona entender que es celíaco y entender la dimensión de la enfermedad, qué es lo que significa, porque es un compromiso que tienen que hacer con ellos mismos para toda su vida. ¿Y en qué compromiso se basa? En hacer la dieta. Porque si no hacen la dieta van a seguir con síntomas, van a tener manifestaciones anémicos, van a sufrir osteoporosis por deficiencia de calcio. Claro. Y tiene complicaciones graves la enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad no tratada tiene complicaciones graves. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que tu intestino se llene de úlceras y vas a tener sangrado, vas a tener pérdida de peso. En los niños, que esto es muy importante, si no se lo detecta a tiempo, los niños pueden tener un retraso en el crecimiento, ¿entienden? No ganan la altura, tienen defecto en la reproducción de sus órganos sexuales. Y una de las complicaciones más temidas es el linfoma. El linfoma, ¿qué es? Es un tumor, es un cáncer del intestino. Vos mencionabas que por allí puede haber un evento disparador, que la enfermedad viene en tu condición genética, hay un disparador. Ahora, ¿puede estar gestionándose esta enfermedad sin síntomas? Sí. También. Y eso es lo que lo hace más apasionado, porque lo clásico antes era el paciente que venía con diarrea, sentía que se hinchaba y que perdía peso. Claro. Eso era lo clásico. La enfermedad como se la manifestó de hace años. Hoy en día, como fue cambiando, los síntomas ya no viene el paciente como por ejemplo con el cartelito que dices prácticamente soy celíaco. Hoy no, son pacientes que vienen con anemia, o hay pacientes que vienen que te dice, doctor, sabe que por ahí tengo unas lesiones en la piel, o vos sabés que los dientes, tengo pérdida del esmalte, o se notan otro color. Claro, no es que te aftas bucales.
Claro, no es que por ser celíaco, por tener esta resistencia, esta sensibilidad al gluten, te dé un ataque. A veces son pequeños datos que vas tomando. Exactamente, y hoy una variante de la enfermedad es la enfermedad celíaca asintomática. ¿Qué quiere decir asintomática? Que no tienen síntomas. Y el paciente dice, yo la verdad doctor no siento nada, yo consumo gluten sin problema, pero siempre algo detectas en un laboratorio o interrogándolo anteriormente, algún episodio, y cada vez más frecuente presentarse la enfermedad celíaca en forma sin síntomas. ¿Y esto qué significa? ¿Que en algún momento cuando detona viene con el acumulado de lo que te fue desgastando? Es que es tan diversa la enfermedad que hay personas que producen gran cantidad de síntomas, que se sienten tan mal, y en otras que no. Pero lo mismo vos, al ver su intestino, que lo podés ver a través de una endoscopía, ves que el daño es igual en las dos personas. Claro. Pero en una está muy manifiesta y en otro no siente nada. En una provocó síntomas y en otra no, pero el daño está. El daño está, exactamente. Claro, qué tema. Y ya para ir desocuparte, Doc, ¿en esto tenés un análisis que te determine o es una intuición compleja de temitas que van pasando, de situaciones de... Exactamente. La forma de llegar al diagnóstico de la enfermedad es primero, como dije, sospecharla con la clínica. Luego viene un análisis de sangre. Lo que uno busca en un análisis es encontrar unos anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué son? Son partículas que tu organismo genera contra el gluten. Porque tu organismo lo ve ajeno al gluten, lo ve como que algo que no pertenece. Entonces produce anticuerpos como si fuera que te agarrara una infección por un virus. ¿Viste? Que generas anticuerpos. Es lo mismo. Esos anticuerpos vos los detectás en sangre y si esos ya están elevados, ya te da una gran presunción de que puede ser celíaco. Pero eso necesitas confirmarlo. Claro. ¿Cómo lo confirmás? A través de la biopsia. Lamentablemente se necesita la biopsia, que es la biopsia del intestino, que uno, ¿cómo la llega a tomar? La toma a través de la endoscopía. Uno tiene que solicitar una endoscopía alta, una por la boca, y uno llega a través de ahí al intestino y ahí podemos tomar unas pequeñas muestras. Bien. Y eso se lleva al anatomopatólogo y ahí tenemos el diagnóstico ya confirmado. La confirmación. Exactamente. Bueno, qué temas que ha dejado planteado, sobre todo por la complejidad, las variantes, estas nuevas formas, lo asintomático, pero que es lo mismo está, la verdad que... complejo, ¿no? Claro, uno decía, bueno, no mezclemos el pan en la panera de una fiesta, lo aislemos de esto, pero de repente esta resistencia esta resistencia al gluten tiene muchas ramificaciones. Sí, tal cual, y es algo que también ya de paso quiero dejar claro. Hay muchas manifestaciones que son igual a ser celíaco, pero son pacientes que no son celíacos y eso es lo que se conoce como sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes son susceptibles al gluten, el gluten le genera síntomas, le genera malestar, pero uno al buscar el diagnóstico, o sea, al hacerle los análisis y la endoscopía, se da que es negativo, que es normal. Eso es lo que se conoce como sensibilidad al gluten no celíaco. Y es algo que está cada vez más frecuente, cada vez más se lo ve. Y otra cosa que va mucho de la mano con esto es la intolerancia a la lactosa. Muchas personas que te refieren, dice doctor, yo tomo leche y me hincha o me genera muchos gases. Bueno, en esas personas hay que sospechar que puedan tener una sensibilidad al gluten asociada o una enfermedad celíaca, porque van de la mano. Bien. Eso es importante para todas las personas que sufran o sientan que los lácteos les caen mal, que se acerquen a la consulta porque puede haber una enfermedad celíaca sin saber. ¿A qué especialista buscamos? ¿Hay alguna especialidad o arrancamos por el clínico? ¿Qué recomendamos? Lo que yo recomiendo, no porque sea gastroenterólogo, ¿no? Pero la recomendación es directamente consultar con un gastroenterólogo, ¿sí? Perfecto. Que tenemos la formación de esta enfermedad. Obviamente que esta enfermedad o estos trastornos no es solamente patrimonio del gastroenterólogo, acá juega un papel muy importante la nutricionista o el nutricionista porque es quien él va a llevar adelante el tratamiento. Después del diagnóstico es un trabajo conjunto. Exactamente, porque el tratamiento es la dieta. ¿Y quién mejor que enseñarles cómo hacer la dieta que el nutricionista? Claro, y que tiene que incluir a la familia. Exactamente. Ya, ahí entran los psicólogos, porque es un trabajo, me imagino que en una familia esta noticia, esta situación también es un cambio. Es un cambio profundo. Exactamente. Y eso es algo
que se tiene que concientizar a la familia, al entorno. Y ayudar y Y acompañar. ayudar, porque tienen que ayudar. Hay algo ahí que de paso, ya si tenemos un tiempito, de explicar lo que es la contaminación cruzada, que es algo que se ve mucho en los pacientes que ya saben que son celíacos. Y ellos dicen, doctor, mire, yo hago la dieta, pero sí me siento mal. Entonces ahí es donde hay que explorar un poquito, ¿qué está pasando si está cumpliendo la dieta? ¿Y qué es lo que pasa? Existe la contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Es cuando tu alimento, que es para celíaco, entra en contacto con un alimento que no es para celíaco. Y eso sucede mucho en la casa o en las personas que salen a veces a cenar o a comer afuera. Claro. ¿Entienden? Entonces es muy importante que los pacientes celíacos tengan su lugarcito para guardar su alimento alejado del resto, que al momento de cocinar o utilizar sus utensilios, utilicen primero ellos, cocinen primero ellos, y a la hora de guardar los alimentos en la heladera, tiene que estar separado y cerrado herméticamente, porque se contamina el gluten, las partículas viajan por el aire. Claro, y en esto pensando en la calidad de vida y en el bienestar de todos allí en la familia. Exactamente. Tal cual. Doctor David Varela, la verdad que un gustazo. Nos dejas preocupados, pero bueno, también hay que saber y hay que entender y conocer que estas pueden ser aquellas situaciones que te han tenido mal por años, que no la han identificado y que de repente, por lo menos, cómo transitarlas va a ser más ameno. Te agradezco muchísimo tu presencia acá, ¿no? Muchas gracias a todos y por la invitación. No, por favor. De esta manera compartimos este segmentito que por supuesto lo presenta, lo trae y nos acompaña el Prevención Pasteur.